que esta protección auditiva de este equipo de protección personal, Origera 3M4036, en base a esta atenuación, a una eficacia del 99.5%, es adecuada para una exposición. ¿Qué exposición vamos a analizar? Vamos a analizar la exposición de un torno. Vamos a analizar la exposición de un torno. Entonces, vamos a analizar esta exposición. Entonces tenemos un torno y en este torno hemos venido nosotros con nuestro sonómetro para poder medir el ruido que está generando la máquina. Para que el sonómetro nos pueda hacer también un análisis por frecuencia, tiene que ser un sonómetro integrado. No todos los sonómetros tienen esta característica peculiar. Los sonómetros integradores nos permiten hacer la medición por frecuencias. Entonces, cuando yo coloco el sonómetro, lo que me va a arrojar el sonómetro es un análisis por frecuencias. Entonces, esta es la información que, entre comillas, me estaría dando el sonómetro integrador. Son datos que estoy colocando para poder simular el ruido de esta máquina. ¿De dónde estoy sacando estos datos? Datos son los datos del sonómetro. ¿Qué me está indicando esta data del sonómetro? Me está indicando que a una frecuencia de 125 Hz el ruido es 89 decibeles, a 250 Hz el ruido es 90 decibeles, a una frecuencia de 1000 Hz el ruido es 96 decibeles. Entonces queremos ver si ese equipo de protección personal es adecuado para este nivel de ruido. Si quisiera el nivel de ruido puro, simplemente sería la suma de estos ruidos a diferentes frecuencias. Es una suma logarítmica, vamos a utilizar esta ecuación. Entonces, como tengo los ruidos por frecuencias, para poder calcular el ruido representativo, simplemente es la suma de los decibeles a diferentes frecuencias. Que este valor que vamos a calcular aquí sería muchas veces ese valor que nos daban en anteriores ejercicios. En anteriores ejercicios nos decían el trabajador está expuesto a 90 decibeles. Esos 90 decibeles de exposición al trabajador es el resultado del análisis por frecuencia. Entonces voy a hacer el análisis a 125 Hz, a 250, a 500, a 1000, a 2000, a 4000, a 8000, ¿no? Y vamos a tener esta data. Voy a sumar los decibeles y esa suma de decibeles me da la exposición representativa del trabajador. Sin embargo, yo voy a hacer el análisis, o voy a seguir haciendo el análisis por frecuencias, ¿no? Pero para tener una idea y entender mejor cuál es el significado de la exposición al trabajador, lo que voy a hacer es, voy a sumar esos decibeles. Vamos a sumar estos decibeles, para eso vamos a utilizar una ecuación básica, que es una ecuación para la suma de decibeles. Muy bien, entonces vamos a sumar los decibeles. Para hacerlo mucho más sencillo, usted puede hacer una ecuación en su hoja de cálculo o también puede utilizar algún aplicativo que hay en internet para poder sumar decibeles. Yo le podría recomendar este. Vamos a colocar en el navegador Cesna suma de decibeles. Cesna suma de decibeles. Y bueno, lo único que vamos a hacer aquí es empezar a colocar la data, ¿no? Vamos a empezar a colocar la data. Y vamos a colocar ahí, vamos a colocar los valores que hemos obtenido de la medición. En este caso hemos obtenido 89, 90, 93, 89 más 90 decibeles. Acá agregas en el botón más 93, 80, 90, 93, 96, 92, 90, 96, más 92, más 90 decibeles, y usted ve en la parte inferior que ya está sumando, más 96, más 92, más 90 decibeles,
y el último es más 86 decibeles. Más 86 decibeles. El valor que obtengo es 101.6 decibeles. Ese 101.6 decibeles es la exposición representativa de ese tono, 100.16 decibeles. Pero estamos hablando aquí de ruido puro. No estamos todavía hablando de cuál sería el nivel de ruido que la persona estaría percibiendo. Sin embargo, hablando de ruido puro, o sea, en una escala de ponderación C, este sería el ruido por frecuencias y este 100.6 decibeles sería el ruido representativo de la máquina, pero desde un punto de vista físico, o sea, desde un nivel de ruido puro. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tener que hacer este análisis y hacer el cruce con la data del EPP. Pero antes de eso, vamos a ponderar. ¿Qué es lo que vamos a ponderar? Como este es el nivel de ruido puro de este torno, lo que vamos a hacer es vamos a ponderar ese nivel de ruido. Bueno, voy a colocar la alta abajo para no confundirnos, acá. Entonces vamos a hacer una ponderación. ¿Qué significa una ponderación? Vamos a aplicar el comportamiento del sistema auditivo del ser humano a ese ruido puro. Hemos mencionado que si el nivel de ruido es 89 decibeles a una frecuencia baja, el sistema auditivo empieza a atenuar ese ruido. Entonces, nosotros no percibimos los 89. Si el nivel de ruido es 90, no percibimos los 90, pero ya si el nivel de ruido es a 1000 Hz, a 1000 Hz la atenuación es 0. Entonces, sí percibimos nosotros a 1000 Hz los 96 decibeles. Para eso, vamos a utilizar esta tabla. Vamos a utilizar esta tabla que nos va a permitir poder saber cuál es la atenuación a cada frecuencia. Muy bien, entonces vamos a traer la tabla por aquí. Vamos a traer la tabla por acá. Y vamos a empezar a hacer las atenuaciones. Bueno, de esta tabla utilizamos la frecuencia central. Por eso es que vamos a cortar esto para que sea más fácil de ver. Listo, vamos a trabajar con la frecuencia central. Bien, entonces aquí voy a calcular voy a poner aquí cuánto es la corrección. Vamos a poner aquí cuánto es la corrección. En algunos textos lo voy a encontrar como atenuación natural o simplemente atenuación, pero como hemos utilizado el término atenuación para no confundir arriba, yo voy a colocar simplemente el término corrección. Entonces, a 125 Hz, ¿cuánto es la corrección que va a hacer el sistema auditivo de forma natural? A 125 Hz la corrección es menos 16.1. A 250 Hz, estoy, ojo, tomando estos valores de la tabla, a 250 Hz el valor es menos 8.6. A 500 Hz el valor es menos 3.2. A 1000 Hz no existe atenuación. A 2000 Hz, en vez que exista una atenuación o una reducción, existe un incremento. Por eso es que a 2000 Hz el valor es 1.2 positivo. A 4000 Hz sigue habiendo incremento, en este caso es un incremento de 1, pero ya cuando vamos a una frecuencia muy alta, a 8000 Hz no existe ya una reducción, no existe un incremento, sino que existe una reducción. Y la reducción es de menos 1.1 decibeles. Bien, entonces, ahora sí, vamos a determinar cuál sería el ruido, en este caso ya en decibeles, de ponderación A, o sea, cuál sería el ruido que realmente estaría percibiendo la persona. Para eso simplemente vamos a hacer la suma. ¿Qué voy a sumar? Voy a sumar el ruido puro con la corrección. Vamos a hacer la suma, el ruido puro más la corrección,
y aquí tengo lo que estaría percibiendo la persona. Entonces, lo que la persona estaría percibiendo a frecuencias bajas es un ruido que ha bajado considerablemente de forma natural. Sin embargo, ya a frecuencias de 1000, 2000 y 4000 Hz existe un nivel de ruido mucho más severo, inclusive, que el que hemos medido como ruido puro o ruido físico. Bien, entonces tenemos que la persona está percibiendo a cada frecuencia estos valores. Estos valores que en este caso estamos trabajando ya en escala de ponderación A. Estos son los valores que la persona estaría percibiendo. No olvide que estos valores de corrección los he extraído de esta tabla. Es bueno que usted anote estos valores y los tenga siempre a la mano para efectos de que usted pueda hacer sus cálculos. Si no, no va a poder hacer el cálculo, es imposible. Y ojo, no los he calculado, estos valores de corrección están estandarizados en esta tabla. Y esta tabla simplemente sale del análisis de las curvas de ponderación. Y aquí, de estas curvas de ponderación sale esa tabla. Obviamente estamos trabajando con la curva de ponderación A, que es la que simula de mejor forma el comportamiento del sistema auditivo de la persona. Bien, ahora como ya vendría a ser para nosotros, como ya vendría a ser para nosotros el nivel de ruido que percibe la persona, a este nivel de ruido que percibe la persona le voy a reducir la atenuación del EPP. Y aquí está la atenuación del EPP. La atenuación del EPP es esta, para cada frecuencia. Entonces vamos a llevarnos estos valores, nos los vamos a llevar aquí abajo. Aquí. Vamos a llevarnos estos valores. Al 99.5% de eficacia a una frecuencia de 125 Hz, el EPP atenúa 5.18. Aquí está, 5.18. A 1000 Hz, el equipo de protección personal atenúa 30.13. ¿Sí? Vamos a ver si hemos copiado bien. Aquí está, ¿no? A 1000 Hz, el equipo está atenuando 30.138 decibeles a una frecuencia de 1000 Hz. Entonces, esta es la atenuación que tenemos del EPP. Entonces, esto vendría a ser la exposición de la persona sin EPP y utilizando el EPP, utilizando el equipo de protección personal en ese modelo y en esa marca, lo que estaría percibiendo la persona sería el ruido de ponderación A menos la atenuación. Entonces sería así, ¿no? Esto sería igual el ruido de ponderación A menos la atenuación a la eficacia en la cual yo estoy trabajando. Y acá nos sale 67.718. Hacemos la corrida y estos vendrían a ser los valores que estamos obteniendo. ¿Qué significan estos valores? Es la percepción del ruido con equipo de protección personal. Esta es la percepción del ruido con equipo de protección personal. ¿Qué tenemos que ver nosotros? ¿Qué tenemos que ver nosotros en estos valores? Tenemos que ver que ninguno de estos valores sobrepase el límite máximo permisible, que en este caso es 85 decibeles para un tiempo de exposición de 8 horas o 82 decibeles si estamos trabajando con el nivel de acción. Bien, entonces, ¿cuál es el ruido puro? Lo habíamos calculado nosotros hace un momento, ¿no? La representación de todo ese ruido puro a diferentes frecuencias era 101.6 decibeles. Sin embargo, el sistema auditivo de la persona no percibe 101.6 decibeles, sino percibiría la suma de todos esos valores, que también los podemos determinar
el efecto de ver cómo va variando. 72.9, vamos a sumar los decibeles entonces. 72, bueno, vamos a utilizar la página. 72.9 decibeles, ¿no? Más 81.4, más 81.4, más 89.8, más 96, más 93.2, más 91, más 84.9. A ver, vamos a ver, 72.9, 81.4, 89.8, 96, 93.2, 91 y 84.9. La suma de todo esto nos está arrojando 99.4. Pero lo que estaría percibiendo la persona es 99.4 decibeles. Es lo que la persona está percibiendo. 101.6 es el ruido físico, ruido puro. El 99.4 vendría a ser lo que la persona podría estar percibiendo sin equipo de protección personal, y utilizando el EPP tendríamos que determinar aquí cuánto es lo que la persona estaría percibiendo utilizando el EPP. Para eso vamos a hacer la suma de todos estos decibeles que están orientados a diferentes frecuencias. Entonces vamos a sumar también esto. Vamos a trabajar solo con dos decimales. 67.72 más 67.51 más 67.51 más 70.39 más 65.86 decibeles más 67.20. Vamos a tener un poco de paciencia para poder colocar estos valores. 62.24 y 68.14 y 68.14. Toda esta exposición de la persona nos arroja una exposición de 76 decibeles. O sea, 76 decibeles vendría a ser para nosotros lo que la persona estaría percibiendo utilizando el equipo de protección personal, a una atenuación cuya eficacia es al 99.5%. Vamos a ver, vamos a tomar estos valores. Ahora vamos a tomar los valores a otra eficacia. Vamos a utilizar la eficacia del 95%. Para que veamos la diferencia, a una eficacia del 95%. Vamos a ver qué tanto varía. Ahí está. A una eficacia del 95%, vamos a ver cuánto sería utilizando ese EPP. O sea, estaríamos utilizando el mismo EPP, pero estaríamos dando un mayor nivel de protección, un mayor nivel de protección, en el sentido de que estaríamos incluyendo a personas que serían mucho más sensibles. Entonces, utilizando el EPP al 95%, la reducción es 7.24. Entonces, tendría que restar el ruido que percibe la persona, 72.9, menos la atenuación a esa eficacia. Y ahí me sale, ¿no? 65.66.
Ahí está, 64.2. Muy bien, este es utilizando el EPP, pero ojo, este vendría a ser utilizando el EPP a una eficacia del 95%. Bien, vamos a sumar los decibeles. Bueno, usted puede ya colocar la ecuación en la hoja de cálculo, si es que puede hacerlo sería mejor, para que no tenga que estar haciendo lo que yo estoy haciendo, que es sumando los decibeles con este aplicativo. Entonces, bueno, voy a sumar 65.66 decibeles más 64.92 decibeles más 66.86 decibeles más 62.04 decibeles más 63.48 más 58.12 más 64.02. Y eso nos arroja 72.7. 72.7. Entonces, a una atenuación del 95%, lo que la persona estaría percibiendo vendría a ser 72.7. O sea, de cada 100 personas, 95 personas estarían percibiendo 72.7. Y hay un rango de 5 personas, que no estarían percibiendo 72.7, podrían estar percibiendo un poco más de ruido. Pero si usted quiere darle un mayor nivel de eficacia, lo puede trabajar con 99.5%. Por eso es que a mayor eficacia que usted tiene, la percepción del ruido es mayor. ¿Por qué la percepción del ruido es mayor a mayor eficacia? Sería una buena pregunta. ¿Por qué el nivel de ruido es mayor a mayor eficacia? Y eso es porque usted está siendo más restrictivo. Y la percepción de la persona es mucho menor a menor eficacia porque usted está dando un mayor rango de personas que pueden estar inclusive trabajando a un valor mayor al cual no se está saliendo el cálculo. Entonces es algo que usted tiene que analizar. Muy bien, podemos deducir entonces que este equipo de protección personal, que en este caso era la orejera 3M modelo 4036, nos va a permitir poder cubrir las necesidades de protección auditiva de este toro, ¿no? En base a la información técnica que nos brinda el fabricante, estimamos el porcentaje de eficacia que le queremos dar a la protección, hacemos el análisis por cada frecuencia, verificamos que en ningún rango, en ninguna frecuencia se sobrepase el límite máximo permisible con protección, y bueno, ya en base a eso usted determina con qué atenuación desea trabajar, a una eficacia del 99.5, del 95, del 84 de repente. Siempre lo más recomendable es poder darle mayor nivel de atenuación. Recuerde usted que a darle mayor nivel de atenuación, el ruido, un mayor nivel de eficacia en la atenuación, el ruido que percibe la persona va a ser mayor. Muy bien, con eso estaríamos terminando esta sesión que corresponde al tema de protección auditiva por la metodología banda de octavas. Muy bien, esta sesión, según lo que me han podido informar, tendrá un certificado libre sin costo a las personas que obviamente pues aprueben dicha evaluación. Muchas gracias.